Ama tus cicatrices, presume tus rasguños y fracturas, utilízalos a tu favor. No puedes conquistar nuevas tierras con un alma de víctima. Ve y pelea tu batalla. Tú decides quién eres, no las circunstancias, no los demás. Lo que pasó, pasó y nada es permanente. No asumas tu escenario actual como un estado final. Si quieres la grandeza, deja de pedir permiso y ve por ella sin que te importe un rábano lo que piensen de ti. Mantente con hambre, tritura el dolor, extirpa el rencor y doblega la ira. Saca la amargura de tu ser, perdónate y entonces perdonarás. Cada individuo tiene un propósito en este mundo, sus metas, sus objetivos, sus sueños. Se pueden lograr en compañía de la familia, amigos, pareja o conocidos. Pero ¿qué sucede cuando estos, en vez de motivarte a seguir adelante, te alejan de tus planes y en vez de sumar, restan? Hoy en MedCoach hablaremos de las relaciones tóxicas, un tema que ha dado vuelta al mundo e incluso se ha vuelto jocoso sobre todo en jóvenes. Pero ¿qué tan peligroso puede llegar a ser vivir en este tipo de relación? Para ello, hoy vamos a conocer el caso de Paula Cordero, quien tiene 23 años y nos contará su historia de cómo fue tener una pareja tóxica. Yo inicié mi relación con esta persona más o menos en el año 2016, a finales, por ahí. Yo en ese momento no lo conocía, nos conocimos de pura casualidad por una amiga mía con la que yo me topé de casualidad en la universidad y no la había visto antes. Dentro de esto, yo lo conocí, la verdad es que a mí me gustó primero, yo hice hasta lo imposible por estar con él y la verdad, él es un buen amigo con las personas que él conoce. Em, Puedo decir que fue por eso, porque era gracioso y en cierta manera en un inicio él me hacía creer que me escuchaba, que él iba a estar ahí para mí en el momento en el que yo me sintiera mal, me sintiera sola, si tuviera algún inconveniente o algún problema. Entonces sentí esa clase de compañía porque en esa época yo me sentía bastante sola, no me sentía acompañada por mis padres, no tenía una relación ninguna con mi papá en ese momento, con mi mamá yo tenía varios problemas, nos encontrábamos bastante, pero era porque teníamos un carácter bastante similar. Entonces, él como que fue ese apoyo que yo necesitaba para salir de una crisis emocional, de cierta manera diciéndolo, en ese momento específico en el que yo lo conocí, ingresé a su grupo de amigos como tal. Es más, creamos un grupo de amigos en el que todo lo demás se aislaba y así fue como lo conocí. Él en un principio parecía bajado por los mismos dioses, que me daba eh, detalles, me hacía incluso dibujos en un papel, me contaba sus cosas y la verdad es que habían muchos focos rojos que yo no me di cuenta y yo tampoco es por echarme rosas, yo no quiero decir que solo él fue el culpable porque yo también llegué a un punto de toxicidad dentro de la relación. Después de que yo empecé a, lógicamente esta es una relación que fue intermitente durante bastante tiempo, pero cuando empezamos a terminar, a terminar, a volver, y cuando yo misma hacía caso, o sea, ya no me ponía la misma ropa que me gustaba, me pintaba las uñas del color que a él le gustaban, él me decía como que, pero es que te queda mejor esta blusa que es bastante cubierta y ya no enseñes tanto prácticamente. Y yo no me daba cuenta, yo lo veía como, se preocupa por mí, no quiere que me pase nada, entonces me voy a vestir así. Si yo venía con las uñas de distintos colores, me decía como que, es que a mí me gusta esto, como que tratando de meter un poquito mira, hagamos esto así, mira esto, o sea, no en un son de ya directo al te prohíbo hacer esto, pero yo creo que la mayoría de las veces hubieron varios focos rojos, ¿no? Em, pero una de las primeras veces que yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Fue cuando yo tengo un mejor amigo que él vive en Alemania. Cuando él estaba yéndose, le hicieron una despedida y cuando yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a despedir de él, él ya se va. Es más, hasta la fecha no lo vuelvo a ver.
esto fue en 2017 tal vez, me comentó y me dijo como que, pero es que vamos a hacer esto, ya quedamos. Y la verdad yo no tenía un recuerdo de que habíamos quedado con una persona y no pude ir a verlo, no me pude despedir de él. Eso es algo que me dolió muchísimo porque hasta el día de hoy yo no lo he vuelto a ver físicamente. Pues en otras ocasiones me reclamaba porque me escribía con compañeros de mi clase, porque en mi universidad tenemos grupos de clases muy reducidos, al menos en mi carrera, y más o menos son 7 personas con las que obviamente y por norma de la universidad también voy a tener relación porque tengo proyectos en grupo y demás clases. Entonces, él también me hizo cortar varias relaciones de amistad, quemaba todas las fotos que teníamos juntos, según lo que sé, y él me dijo, quemó un terno de baño mío, quemó varias cartas, peluches, y invitó a sus amigos, que en esa época eran como que los más unidos, eh, a ver cómo él quemaba las cosas, subiendo fotos, tratando como que de mostrar que él estaba quemando las cosas para que eso me llegara a mí, porque yo lo había bloqueado. Pero sí han habido veces en las que yo sí he creído que él me iba a pegar, porque él me alzaba la mano, o sea, alzaba así la mano ya directo como para acercarse, cosa que sí te asusta en ese momento, porque él era más grande que yo. Apenas salí de esta situación, lo que hice fue hacer una lista de qué es lo que yo amaba de mí antes de conocerle, qué es lo que me gustaba hacer antes de conocerle, quién era yo antes de conocerle, qué es lo que me limitaba de él. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaba bailar, entonces yo traté de regresar a eso. A mí, yo ya no me llevaba con muchas personas, eh, no recordaba ni siquiera dónde vivía un amigo, o sea, cosas así, y empecé a reconectar con todos mis amigos de antes. Todos me preguntaron que por qué me alejé, les comenté la situación, conseguí nuevos amigos y empecé a salir a discotecas, a fiestas, cosas que no hice durante el tiempo que estuve con él, que fueron más o menos unos 2 años y medio, 3. Volví a salir, volví a tener una vida como tal, volví a maquillarme, volví a arreglarme, volví a utilizar la ropa que me gusta. Es más, hasta conseguí un trabajo, eh, varios trabajos, porque en esa época yo me pagaba también la U. Em, Hice todo lo posible para yo ver cómo estaba y guiarme a otro paso. ¿Tuve ayuda psicológica? Sí, en cierto punto sí, fui al psicólogo y mi psicólogo me dijo algo que siempre va a estar ahí, siempre, mientras yo le lloraba de todas las situaciones. Él me dijo, siempre tienes que buscar a alguien que te sume, no que te reste. Y él me decía, tus ambiciones siempre han sido ir fuera del país, trabajar en otro lugar, conocer, viajar, disfrutar de otro mundo. Y él hizo que tú te olvides y dejes absolutamente todo por estar aquí. Y también que si tú no te amas, si tú no sabes quién eres tú no puedes estar en una relación hasta que tú no sepas quién eres, hasta que tú te ames con cada cosa. Sí, a veces en algunas ocasiones ahora digo como si es que me veo un poco gorda, me acomplejo de ciertas cosas, pero a la final del día esa soy yo y no hay manera de cambiar eso. Increíble la historia que nos cuenta Paula. Queda para la reflexión. Si alguno de nuestros oyentes se siente identificado o cree que se encuentra expuesto ante una relación tóxica, acompáñenos porque a continuación vamos a conversar con la psicóloga clínica Cristina Perrone, quien nos aclarará cierta información y dudas importantes sobre las relaciones tóxicas. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les contamos que hoy nos encontramos con Cristina Perrone, quien es psicóloga clínica y hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es acerca de las relaciones tóxicas. Pero antes le damos la bienvenida y le agradecemos por estar en el programa. ¿Cómo te encuentras, Cristina? Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, yo estoy emocionada por este tema porque es un tema que se ha vuelto controversial. Ahora es muy habitual escuchar a las personas decir que el tóxico, que la tóxica y nos tomamos un poco a broma, pero esto no es una broma.
realmente es algo que puede peligrar con nuestra salud como individuos, como personas. Entonces comenzamos la primera pregunta, que sería, ¿qué son las relaciones tóxicas? Y ¿hay una clasificación específica, por decirlo así? ¿Solo se tiene con una pareja o también se puede tener con un familiar? Y de igual manera, ¿qué tipos de relaciones tóxicas existen? Ujú. Bueno, mira, las relaciones, como tú bien has dicho, el término tóxico es algo un poco como que está de moda, ¿no? Sin embargo, es algo que ha venido sucediendo desde hace algún tiempo en nuestra sociedad, en el mundo, ¿sí? Son situaciones en las que se da una relación más destructivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se genera algo negativo en esa persona y se puede generar en una de las dos personas dentro de la pareja, de una a otra, o de igual manera puede ser algo que pase entre los dos, o sea, que las dos personas se hagan daño, sea una relación dañina más que nada, ¿sí? Usualmente para que se dé una relación de este tipo, con este tipo de definición como, o concepto, ¿no? Como un poco lo estamos etiquetando. Si bien es cierto, cada caso es único, no me gusta generalizar, pero sí hay ciertas características que se pueden resaltar de aquí y un poquito quiero contarte. Dentro de esta relación usualmente hay una persona que tiende a manipular, a controlar y otra que tiende más bien a ser más vulnerable o a encontrarse vulnerable en ese momento en su vida. ¿Sí? Tiende también, por ejemplo, a ser más susceptible con el tema de sentirse culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, la que tiende a manipular, a controlar, pasa a generar más control aún sobre la otra persona, ¿sí? Esto, como te explico, depende del caso y demás, pero sí suele existir algo principalmente característico como esto, ¿sí? Dentro del tema de lo que me preguntabas, lo de la clasificación, bueno, existen distintas maneras de clasificarlo, ya depende un poco también del punto de vista y demás, pero sí sí te puedo decir que es algo que se genera en muchos ámbitos. No es que la relación depende solo de una pareja. Si es que tú no tienes, por ejemplo, una pareja, pero te llevas con una amiga que tiende a tener las características que ya vamos a conversar un poco más adelante en la relación, sí se dan estas características, puede también generarse una relación tóxica. También en la familia, en el ámbito laboral. Entonces, si te refieres también a esa área, también se puede clasificar de esta manera. En cuanto a las relaciones interpersonales de la persona, sí, del individuo, y también desde el área, como habíamos conversado un poquito, esta parte del ámbito laboral, ¿sí? Perfecto. Y ¿qué le aconsejaría a nuestra audiencia para que puedan reconocer que se encuentran dentro de una relación tóxica? No solo ser víctima, sino también ser la persona que está causando esta problemática. Y de igual manera, ¿cómo puedo yo después identificar, salir de esto? Porque lo más complicado es salir. Muchas veces identificamos el problema, pero nos quedamos ahí. Sí, bueno, mira, es muy interesante lo que estás preguntando porque usualmente no es fácil, estando en una relación de este tipo, darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la relación de pareja, voy a usar esto como ejemplo, ¿sí? Existe esta parte en la que una persona puede encontrarse muy enamorada de la otra persona y de esta manera como que un poco se nubla esta visión ante lo que realmente está sucediendo en su vida y en la relación también como tal. Realmente lo que yo sugeriría en ese caso, para poder analizar si una persona se encuentra en una relación tóxica, sería más que nada el poder analizar cómo se siente esa persona, ¿sí? Tiene mucho que ver con el autocuidado. ¿De qué manera? Si uno no pone límites, ¿sí? Si una persona no se cuida, y hablo de límites sanos, de espacios, de limitaciones de actividades, de tiempo que cada uno quiere hacer y que la otra persona debe respetar eso, a eso me refiero con esos límites, ¿sí? Eh, claro, ahí ya se encuentra tal vez ya en este camino, esta relación tóxica o ya se empieza a generar esta relación tóxica. Entonces, lo que yo sugeriría primero es el verse a sí misma, ok, me estoy cuidando a mí misma, hacerse esas preguntas. ¿Me siento bien en esta relación? A lo mejor sí me siento muy bien, pero también me siento muy mal en ocasiones y poder analizar qué significa ese muy mal, en qué ocasiones, de qué manera, ¿sí?
principalmente para poder ver, porque depende de cómo esa persona se encuentra ahí, cómo va a poder también entenderlo. El resto de personas le va a poder decir, mira, estás en una relación que no te está beneficiando, que te está generando daño, que te está generando mucho malestar, no te estás cuidando, es algo negativo en tu vida, y la otra persona lo va a tomar tal vez como algo amenazante externo y puede alejarse de esa persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que la persona manipuladora busca? Más bien alejarle del resto de redes de apoyo para poder ejercer mayor control y manipular de otra manera, ¿sí? En este caso específico. Entonces, claro, sí sería importante preguntarse a sí mismo. Siempre yo sugiero el tema de ir donde un psicólogo. ¿Por qué? Porque al hacer terapia uno puede encontrar estos aspectos, no de manera invasiva, no de alguien cercano, sino de lo que la persona está hablando, ¿sí? De lo que se está escuchando, de lo que está hablando mediante la guía del psicólogo. Entonces me parecería muy importante, y yo lo que sugeriría personalmente y profesionalmente es que la persona pueda hacerse estas preguntas de cómo me siento. Tengo mis espacios, tengo mis tiempos, puedo hacer las cosas que me gustan, o me siento más bien como encarcelada, como de alguna manera prisionera de algo, no soy libre de hacer a lo mejor las cosas que realmente hacía antes o que me gusta hacer. Entonces, sí sería importante ese análisis, pero sobre todo, ¿sí? Sobre todo el poder asistir a un espacio distinto de psicoterapia para poder analizar esto y poder tomar decisiones en caso de que sea necesario, pero al ir desarrollando herramientas, ¿sí? Porque no es que una persona identifique y ya está, ya no, estas relaciones tienden a ser muy intensas. Y justo porque tienden a ser muy intensas, es importante poder ir generando esas herramientas adecuadas para poder terminar la relación, ya sea con una amiga, con un novio o novia, con quien sea, inclusive con un familiar, ¿sí? Ujú. La parte que me llama la atención fue que existe un manipulador, obviamente un manipulado que sería la víctima. ¿Qué es lo que lleva a la persona o a la víctima a sentir esa culpabilidad? En este caso lo vimos en el testimonio, que ella decía, yo tengo la culpa, y hasta se bajaba el autoestima. ¿Qué, qué es lo que provoca esto? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué es lo que provoca que la víctima se sienta culpable de las acciones que ni siquiera son su culpa, sino de la persona externa? Claro. Mira, realmente ahí existe esta situación como te comentaba. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de estas relaciones tiende a existir algunas características, ya que quisiera también comentártelas. Existe este tema de, por ejemplo, esa invasión de espacios personales, de esa agresividad, esa violencia, a veces económica, psicológica, a veces no tiene que ser una violencia necesariamente de que una persona viene y le agrede físicamente a otra, de un golpe, no necesariamente. Tiene que ver con un tipo de violencia, inclusive, claro que puede llegar a eso, pero puede estar más relacionada con el tema económico, con la violencia psicológica, el poder hacer que la otra persona más bien se vaya sintiendo como su autoestima vaya bajando, se sienta más insegura para ejercer más control, ¿no? Entonces, por esto también se pueden dar este tipo de situaciones, por ejemplo, de celos irracionales, ¿no? Entonces, hay ciertos indicadores que sí te pueden hacer que tú te des cuenta también, y esto une a la anterior pregunta también, de que estás en este tipo de relaciones. Pero así como eso es lo que ocurre, también este tipo de cosas del minimizar los logros y las virtudes de la otra persona, o sea, que uno se sienta como que la pareja le está minimizando o que le está tal vez agrediendo verbalmente o psicológicamente con comentarios en los que genera más inseguridad, genera que la otra persona no se sienta independiente, que no se sienta lo suficiente, ¿sí? Como para estar ella sola, tranquila, hacer sus cosas, ¿sí? Más bien todo esto es lo que genera también que la persona se sienta más manipulada, ¿ya? Entonces, claro, hay una persona usualmente que es la que manipula. También puede, o sea, puede darse de distinta manera este tema de la relación, pero te estoy un poco explicando algo un poco más, lo más común, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona que manipula va a hacer todo lo posible para que la otra persona se sienta culpable. ¿Por qué?
A lo mejor, inclusive con pequeños ejemplos, a lo mejor le dijo algo y ya se resiente toda la semana y la otra persona tiene que evitar hablar de ciertos temas porque esto le genera que se moleste, pero de una manera así como irracional, ¿sí? Entonces, todo esto hace que esta persona se sienta culpable. ¿Por qué? Porque la persona manipuladora busca eso, ¿sí? De alguna manera, busca que la otra persona se quede sin red de apoyo, sin familia, apartarle del resto de amigos, de actividades que le gusta hacer, para que dependa de esa persona, ¿sí? ¿Tú sabes? Entonces, claro, si estás en un tipo de relación tóxica, por eso también es más difícil que te des cuenta de que estás en una, ¿sí? Por este tema, tiendes a sentirte culpable, ¿sí? Entre otras cosas, por supuesto, con excepciones y demás, pero sí, tiende a haber este elemento de culpa ahí, que moviliza mucho. Es como tratar de ayudar o de más bien cambiar esa culpa, así de rectificar, ¿no? Ese error. Entonces, existe esa manipulación constante. Bueno, el sentimiento de culpa ser una emoción, por decirlo así, negativa, Ujú. ¿en qué puede detonar en la persona? O sea, ¿qué puede, o tal vez en un suicidio o que tenga problemas a futuro psicológicos? Ujú. Bueno, mira, puede generar un montón de cosas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en temas de salud puede deteriorarle mucho a una persona, sobre todo en la parte del sistema inmune, ¿ya? El cuerpo se expresa, el cuerpo también se manifiesta frente a la parte psicológica, ¿sí? Entonces existen muchas enfermedades que pueden venir o situaciones de este tipo expresando ese malestar que está ocurriendo verdaderamente en la parte psicológica, ¿sí? Se expresa de esa manera porque tal vez no hay otra manera de sacar eso, no sale verbalmente, entonces se manifiesta por el cuerpo, ¿sí? Se somatiza. Ahora, aparte de esto, también existen otro tipo de situaciones. Y claro, al tema de salud también puede ir ligado a lo mejor el aumento de peso, porque la persona puede empezar a comer mucho por ansiedad o inclusive tal vez comer menos. Depende de la persona, realmente se suele ver más este tema del aumento de peso, ¿sí? Pero hay, claro, el cuerpo empieza a cambiar porque a lo mejor ya no se hacen las actividades que se hacían antes, ya no hay esos momentos de respiro, de descanso. Cuando se descansa, a lo mejor hay momentos en los que la persona no puede dormir, generándose insomnio. O sea, hay un montón de situaciones que pueden desencadenarse a partir de este cuadro. Ahora, por otro lado, en la parte psicológica se puede generar ataques de pánico, de ansiedad constantes, se puede desencadenar algún tipo de trastorno también, por supuesto. Puede ir muy ligado a una depresión, puede ir ligado a episodios inclusive como les había dicho anteriormente, de ansiedad o situaciones un poco en las que la persona tiene mucho temor, mucho miedo, como que no sabe cómo reaccionar, ¿sí? Entonces, como un estancamiento también podría darse, entre otras cosas, y por supuesto lo que tú mencionaste también puede llegar a todo esto, ¿sí? O sea, hay una gran gama de posibilidades, de consecuencias de esto. Ahora, el tema de lo que estábamos hablando, por supuesto que sí se genera una situación negativa en cuanto a la autoestima de la persona, ¿sí? Si bien la persona pudo haber entrado en este tipo de relaciones debido a situaciones también de cómo se sentía consigo mismo y permite que el resto de personas a su alrededor o que esta persona específica en la relación tóxica le empiece a hacer comentarios negativos que le hacen a ella sentirse negativa, con una imagen, una autoimagen negativa cerca de sí. Entonces sí es importante, justo por eso, tener cuidado con estas áreas, ¿sí? O sea, si se empieza a perder esto, ¿por qué? Porque va a desencadenar en una autoestima más baja y en cuadros de inseguridades más profundos que generen que inclusive la persona se sienta a lo mejor invalidada, ¿sí? Que no pueda hacer cosas por ella misma, empieza a perder esa autonomía, te genera una dependencia y cuando hablamos de dependencia se pueden desencadenar un montón de situaciones más. ¿Sí? Perfecto, ya estamos casi que finalizando, pero nos vamos a ir con una pregunta sumamente importante, que es ¿cómo podemos buscar ayuda? ¿Quiénes serían nuestros puntos de apoyo? Puede ser familia, amigos y sobre todo usted como la experta,
¿qué es lo que le recomendaría a esa personita que está pasando por esa situación y que ya se dio cuenta y quiere salir de eso? Ok, bueno, lo que yo recomendaría principalmente es acudir a esas redes de apoyo. ¿Quiénes son estas redes de apoyo? Amigos, familia, gente cercana que a lo mejor y probablemente tal vez ya una persona se distanció de ellos, pero el volver o sea, el retomar esto, pero principalmente, ¿sí? Recordar que puede salir de esa situación, ¿sí? Que si bien a veces piensa que no lo puede hacer, se puede lograr esto porque se puede encontrar un espacio distinto donde encontrar las herramientas para salir adelante, ¿sí? Entre estos espacios me refiero también, como te decía, en estas redes de apoyo, salir con amigos, a lo mejor compartir otro tipo de espacios, de tiempos con la familia, con gente cercana, una persona que le apoye, ¿sí? Pero más que eso, a donde un psicólogo. O sea, realmente es muy importante la terapia psicológica. O sea, la psicoterapia le ayuda a la persona a entender qué es lo que está pasando y a encontrar esas herramientas, a desarrollarlas y encontrar esas cualidades o todas esas características que le pueden ayudar a salir adelante. ¿Sí? No sé si a lo mejor eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, con esta preguntita y con esta aclaración terminaríamos la entrevista, pero antes le recordamos a todos nuestros televidentes que nos encontramos con Cristina Perroné, quien nos comentó un poco acerca de las relaciones tóxicas y nos deja una conclusión muy interesante que es preguntarnos cómo nos debemos sentir, cómo nos sentimos, reflexionar si nos sentimos positivamente o negativamente y de igual manera que lo más importante es acudir a un psicólogo. Muchas gracias, Cristina, por la entrevista. Esperamos poder tenerte en otro programa de MedCoach, pero por el momento ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Camila, por invitarme. Este fue el primer programa de la segunda temporada de MedCoach, donde el tema que hemos tratado hoy son las relaciones tóxicas. Pero bueno, antes de despedirnos, me gustaría compartirles la siguiente frase, anónima. Aléjate de la compañía que te desgasta emocionalmente. Tomar distancia de las relaciones tóxicas no significa que seas egoísta, es solamente una acción que protege tu salud emocional. Seguir aferrados a relaciones poco nutritivas es no permitir el ingreso de nuevas personas en tu vida. Finaliza MedCoach, pero no se preocupen que les esperamos en el próximo programa con más información que nutrirá tu alma.